la peor pesadilla fronteriza del mundo. Esta es Asia Central, y esta región que estoy destacando se conoce como el Valle de Fergana, hogar de unos 17 millones de personas. Es, por mucho, la parte más densamente poblada de Asia Central, y abarca aproximadamente 1 de cada 5 personas de toda la región, y las fronteras que la atraviesan son potencialmente las más caóticas que puedes encontrar en el mundo hoy. El Valle de Fergana está dividido entre 3 países diferentes: Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Todos se entrelazan y zigzaguean en lo que es ciertamente el peor ejemplo de caos fronterizo del planeta. Hay penínsulas artificiales extrañas de territorio que apenas se conectan con el resto de sus países de origen, como esta península de Uzbekistán alrededor de la ciudad de Sok, que se hunde en Kirguistán, y solo está conectada al resto de Uzbekistán por un cuello de pollo ultra estrecho de 360 metros de ancho. Existen extrañas ramas grandes de los 3 países que se tuercen y anudan juntas en el centro del valle. Y para hacer las cosas aún más extrañas, hay nada menos que 8 enclaves de territorio de estos países, que están completamente aislados de sus territorios principales y geográficamente rodeados por otros países. 6 de estos enclaves están ubicados dentro de Kirguistán, en su brazo suroccidental conocido como la región de Batken, una de las regiones fronterizas visualmente más complicadas del planeta. 2 de estos enclaves pertenecen a Tayikistán y 4 a Uzbekistán. Algunos son tan pequeños que son casi irrelevantes, como este pequeño enclave de Tayikistán, rodeado por Kirguistán, que es principalmente un segmento de carretera, un arroyo y una sola granja. Mientras que otros son centros de población importantes y muy polémicos, hogar de decenas de miles de personas, como este enclave más grande de Tayikistán, rodeado por Kirguistán conocido como Boruk. Este enclave está densamente poblado, alberga alrededor de 45.000 personas, y es probablemente el territorio más polémico de Asia Central. Sin acceso al territorio principal de Tayikistán, los 45.000 residentes atrapados dentro de Boruk han sido marginados, aislados y empobrecidos, rodeados por Kirguistán durante décadas, mientras que Tayikistán, históricamente, ha rechazado que incluso deba ser un enclave, reclamando un estrecho corredor terrestre desde el territorio principal hasta él, a través del territorio reconocido internacionalmente de Kirguistán. Lo que Kirguistán ha rechazado ferozmente, lo que ha llevado a múltiples conflictos modernos entre ellos. Uzbekistán tiene 4 de sus propios enclaves en la región de Batken, rodeados por Kirguistán. 2 de ellos, Chonkara y Zangail, son relativamente pequeños y están ubicados cerca del territorio principal uzbeco, mientras que los otros 2 son muy grandes y mucho más extraños. Shohimardon está más profundo dentro del territorio kirguís y alberga alrededor de 5.000 personas, mientras que el distrito de Sok es probablemente el ejemplo fronterizo más extraño de toda la región. Es un gran enclave de Uzbekistán, completamente rodeado por Kirguistán y hogar de alrededor de 80.000 personas. Sin embargo, casi todas esas 80.000 personas son tayikos étnicos, que no son ni uzbecos, el país al que pertenecen, ni kirguises, el país por el que están rodeados. Complicando las cosas aún más, hay un enclave más de Kirguistán alrededor del pueblo de Barak, que está completamente rodeado por Uzbekistán. Y hay otro enclave largo y estrecho de Tayikistán, con un pequeño pueblo adentro que también está completamente rodeado por Uzbekistán. Y para agregar aún más complejidad, hay un alto grado de superposición de las fronteras étnicas con las fronteras políticas. Hay un gran número de tayikos que viven al otro lado de la frontera política en Uzbekistán, y luego hay un gran número de uzbecos que viven al otro lado de las fronteras políticas, tanto en Tayikistán como en Kirguistán. Estas fronteras confusas y entremezcladas han producido múltiples conflictos en Asia Central entre los 3 países.
Fueron originalmente trazadas por la Unión Soviética, cuando toda la región estaba bajo su control durante la mayor parte del siglo XX, pero probablemente no fueron trazadas de esta manera por la razón que podrías pensar. Para entender por qué existe este caos fronterizo en Asia Central hoy, y por qué ha sido tan problemático durante décadas desde el colapso de la Unión Soviética, ayuda a comenzar con una comprensión de parte de la historia de esta región antes de que la Unión Soviética la conquistara. Geográficamente, el Valle de Fergana es un gran oasis verde del tamaño aproximado de Nueva Jersey, ubicado justo en el centro de pastizales y estepas áridas y secas. Rodeado por cadenas montañosas en todos los lados excepto el oeste, el valle es exuberante e ideal para la agricultura, porque está alimentado por dos ríos que se originan del deshielo glacial y la nieve derretida más arriba en las montañas circundantes, el Sir Daria y el Kara Daria. En la encrucijada de múltiples civilizaciones y ubicado directamente a lo largo de la histórica ruta comercial de la Ruta de la Seda, el valle ha sido considerado un territorio privilegiado durante miles de años y ha sido controlado e influenciado en diferentes momentos por griegos, persas, turcos, chinos, mongoles, rusos y muchos otros. A principios del siglo XIX, el Valle de Fergana estaba ampliamente unificado, bajo el control del Kanato de Kokand, y contenía una población extremadamente diversa. Había comunidades sedentarias de habla persa y turca, que practicaban la agricultura, y estaban altamente entremezcladas, que vivían en el valle, y que colectivamente se conocían como sarts. Y luego había tribus nómadas turco-mongolas alrededor de los bordes del valle, y las montañas que a menudo invadían, y se asentaban entre los sarts, y se entremezclaban con ellos también. Durante este período de tiempo, antes de la llegada posterior de los rusos, y el eventual establecimiento de la Unión Soviética, realmente no había un concepto moderno de etnicidad o nacionalismo presente dentro del Valle de Fergana, y no había una forma clara de hacer distinciones científicas entre los pueblos del valle. Las personas a menudo eran multilingües y tenían numerosas ascendencias entremezcladas. Por lo tanto, las identidades de la mayoría de las personas se basaban más en la división sedentaria nómada, su tribu o clan, o su religión, que en la mayoría pero no en todos los casos era el Islam. Era un estofado altamente complicado y entremezclado de idiomas, estilos de vida, clases, ascendencia, leyes y religión en el valle. Y luego, gradualmente entre las décadas de 1850 y 1870, todo fue invadido, conquistado y anexado al Imperio Ruso zarista. Después de conquistar Asia Central, las autoridades zaristas rusas dividieron toda el área en solo dos grandes regiones administrativas que efectivamente se gobernaban como colonias. El gobernador general de las estepas, que abarcaba ampliamente la mayor parte del Kazajistán moderno, y el gobernador general de Turquestán, que abarcaba la mayor parte del resto de Asia Central, pero con dos excepciones importantes encajadas entre sus dos mitades diferentes: el Kanato de Kokand y el Emirato de Minnemesentosset, Bujará, a los que se les otorgó autonomía interna, y eran teóricamente protectorados independientes del Imperio ruso, completos con su propio Khan y Emir, aunque Rusia aún controlaba en última instancia sus políticas exteriores y militares. En términos generales, las autoridades zaristas permitieron un alto grado de autonomía en Asia Central y generalmente dejaron que su gente manejara sus propios asuntos hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. En 1916, el régimen zarista, enfrentando escasez de mano de obra en las líneas del frente, amplió la conscripción militar a los habitantes musulmanes del imperio por primera vez, lo que desencadenó una revuelta masiva entre los musulmanes en Asia Central, que comenzó dentro del Valle de Fergana, y que llegó a conocerse como el movimiento Basmachi. La revuelta rápidamente adoptó un carácter panturco, islamista y secesionista. Después de la Revolución de Octubre en 1917, y de que los bolcheviques tomaran el poder en Rusia,
heredaron esta revuelta que ya estaba en curso en Asia Central y el Valle de Fergana. Después de que el Ejército Rojo tomara la ciudad de Kokand a principios de 1918, una de las ciudades más grandes del Valle de Fergana, perpetraron una masacre que mató hasta 25,000 de los habitantes de la ciudad, lo que solo sirvió para reunir aún más el apoyo a la revuelta Basmachi en el valle. Se produjo una brutal guerra de guerrillas y convencional de varios años en el Valle de Fergana, entre el Ejército Rojo y los rebeldes Basmachi, que finalmente resultó en las muertes confirmadas de más de 9,000 soldados del Ejército Rojo, y probablemente decenas de miles de habitantes locales del valle. Después de más de 6 años de lucha, los bolcheviques finalmente lograrían suprimir en gran medida la revuelta en el Valle de Fergana para 1923. Y mientras tanto, el año anterior, en 1922, también proclamarían el establecimiento de la Unión Soviética. Casi de inmediato, los soviéticos querían rediseñar estas fronteras administrativas internas que heredaron en Asia Central. Los soviéticos veían estas fronteras internas como una especie de mezcla sin sentido de varios pueblos y leyes que habían sido reunidos a través de conquistas coloniales anteriores, que querían rediseñar utilizando lo que consideraban un enfoque más racional y científico, basado en datos etnográficos y demográficos. La ideología marxista-leninista de la Unión Soviética tenía esta idea de que el antiguo y extenso imperio ruso debería reconstruirse y desarrollarse como una unión fraternal de naciones, trabajando juntas colectivamente hacia una verdadera sociedad comunista, sin Estado en armonía. Una unión de repúblicas socialistas soviéticas. La idea general que tenían era dividir el país entre una serie de repúblicas socialistas soviéticas, o RSS, cada una basada en gran medida en uno de los grupos étnicos más grandes del país, con cada RSS diseñada para ser lo más étnicamente homogénea posible. Entonces, en 1924, poco después de que la revuelta Basmachi hubiera sido en gran medida pacificada, los soviéticos comenzaron el proceso de trazar las fronteras para estas nuevas RSS de sus posesiones en Asia Central. En ese momento, Joseph Stalin se desempeñaba como comisario del pueblo de nacionalidades en el país. Y así, fue en gran medida bajo su guía que se trazarían y resolverían las nuevas fronteras de las repúblicas de Asia Central. Un hecho que ha llevado a un siglo de opiniones encontradas sobre cuáles eran realmente las intenciones de Stalin. Los críticos de Stalin y de la Unión Soviética en general lo han acusado repetidamente de perseguir una política durante esta era de dividir y gobernar, trazando deliberadamente las fronteras en el Valle de Fergana entre las nuevas repúblicas para que fueran lo más complicadas y desordenadas físicamente posible, para garantizar niveles máximos de caos y competencia entre ellas, si alguna vez se atrevían a abandonar la Unión Soviética, lo que finalmente las mantendría a todas dependientes de Moscú, para el arbitraje y las disputas y subordinadas al Kremlin. Si bien Stalin puede muy bien haber tenido estas intenciones, también es cierto que su tarea de trazar fronteras étnicas precisas y limpias a través de la complicada matriz de identidad que estaba presente en el Valle de Fergana iba a ser prácticamente imposible de lograr para cualquiera, sin importar cuáles fueran sus intenciones. Para tratar de establecer una imagen más clara de la demografía étnica presente en el Valle de Fergana, los soviéticos ordenaron que se realizara un censo en la región. Pero eso fue mucho más fácil decirlo que hacerlo, especialmente con la tecnología y los datos disponibles durante la década de 1920. Los censistas tuvieron que realizar sus encuestas meticulosamente a caballo y puerta por puerta, lo cual fue especialmente difícil para obtener información precisa de las comunidades kirguisas y kazajas, ya que hasta el 60% de sus comunidades en ese momento aún eran nómadas y no tenían puertas en las que llamar. El concepto de etnicidad que los etnógrafos y censistas soviéticos trajeron consigo al Valle de Fergana todavía eran en gran medida conceptos extraños para las personas que vivían allí en la década de 1920.
Un gran número de personas que vivían allí hablaban múltiples idiomas diferentes. Tenían ascendencias mixtas, y todos vivían juntos en las mismas ciudades y regiones entremezclados. Era tan complicado que hay varios ejemplos anecdóticos de etnógrafos soviéticos frustrados que simplemente exigían a los residentes de las ciudades que eligieran solo una nacionalidad, solo para que personas dentro de la misma familia inmediata eligieran otras completamente diferentes. La identidad étnica era altamente fluida y no siempre encajaba perfectamente en las principales nacionalidades de la región, que los soviéticos identificaron e intentaron imponer a todos. Pueblos sedentarios de habla persa que se agruparon como tayikos, y pueblos sedentarios de habla turca que se agruparon como uzbekos, y que solían clasificarse colectivamente como sarts, y personas nómadas turco-mongolas que se agruparon como kirguises, a pesar de que las identidades de la mayoría de las personas cruzaban varias combinaciones de los tres y muchos otros. Todo esto hizo que trazar fronteras precisas dividiendo perfectamente las nacionalidades de la región en áreas geográficas limpias y cohesivas fuera efectivamente imposible, y es una gran parte de por qué las fronteras se ven tan caóticas hoy. Los soviéticos también estaban incentivados para fomentar el desarrollo de identidades nacionales locales en el valle, como tayiko, uzbeko y kirguís, para suprimir y dividir las ideologías unificadoras del panturquismo y el islamismo en la región que habían engendrado la peligrosa revuelta basmachi, que acababan de luchar tan duro para reprimir. Al alentar nuevas ideas de nacionalismo regional que dividían el valle, esperaban suprimir que otra revuelta unificada como esa en la región volviera a ocurrir. En ese momento, la autoridad comunista tampoco estaba fuertemente establecida en Asia Central, por lo que necesitaban confiar en la cooperación de los locales para el proceso de trazado de fronteras, lo que lo abrió al abuso a través de la corrupción y los sobornos por parte de funcionarios locales que querían ver sus propias aldeas o pueblos ancestrales incorporados a sus nuevas repúblicas, incluso si la identidad étnica local no era una coincidencia exacta. Y aunque las autoridades soviéticas querían que las RSS que estaban diseñando fueran lo más étnicamente homogéneas posible, también querían que fueran lo más económicamente viables posible, lo que para los soviéticos significaba una población de al menos 1 millón de personas, una asignación justa de recursos hídricos y una ciudad capital conectada por ferrocarril para cada una de las RSS. Entonces, en muchos casos, estas consideraciones económicas se colocaron por delante de las consideraciones demográficas para las fronteras finales. Finalmente, a fines de 1924, las RSS de Bujará y Yoresem se disolvieron a pesar de la oposición de sus partidos comunistas locales, mientras que la RAS de Turquestán se dividió en 2 nuevas RSS completas, la RSS de Turkmenistán y la RSS de Uzbekistán, que también abarcaba la mayor parte de las antiguas RSS de Bujará y Joresem. Inicialmente, la RSS de Uzbekistán incluía su propia nueva RAS para los tayikos, pero unos años más tarde, en 1929, la RAS tayika se separó y se transformó en su propia RSS completa también. Aproximadamente al mismo tiempo, en 1929, se creó el Oblast Autónomo Kirguís dentro de la RSFS de Rusia. Y luego, más de una década después de que comenzara este proceso, en 1936, también se separó finalmente en su propia RSS completa junto con Kazajstán. Y con eso, la región de Asia Central bajo control soviético se dividió administrativamente en 5 nuevas RSS nacionales, con el Valle de Fergana dividido entre 3 de ellas, cuyas fronteras nunca tuvieron la intención de convertirse eventualmente en fronteras internacionales, porque nadie que las estaba trazando en ese momento previó que un día la Unión Soviética simplemente podría dejar de existir. Por supuesto, hubo muchas controversias y anomalías relacionadas con el trazado de estas fronteras nacionales por parte de los soviéticos, donde no habían existido fronteras anteriormente. Las ciudades de Bujará y Samarcanda
estaban habitadas principalmente por hablantes de tayiko, pero como estaban rodeadas por un campo de habla turca, fueron colocadas dentro de Uzbekistán para que todo fuera continuo, lo que todavía inflama las pasiones dentro de Tayikistán hasta el día de hoy. Mientras tanto, las ciudades de Taskent y Shymkent tenían una gran población entremezclada de uzbecos y europeos, pero estaban rodeadas por un campo poblado por kazajos. Entonces Taskent fue para Uzbekistán, mientras que Shymkent fue para Kazajistán. Más confuso aún, dado que los kirguises eran en su mayoría nómadas, constituían solo pequeños porcentajes de la población urbana dentro de su propia república. Las ciudades de Osh y Jalalabad dentro de Kirguistán, pero cerca de Uzbekistán, estaban ambas habitadas principalmente por uzbecos y europeos en ese momento. Pero los soviéticos estaban preocupados de que si le daban las ciudades a la RSS de Uzbekistán, perderían sus zonas rurales económicas, que se extendían hacia las montañas que estaban habitadas principalmente por los kirguises, mientras que el sur de Kirguistán también se quedaría sin ciudades significativas. Entonces los soviéticos se las dieron a Kirguistán para evitar que ocurriera algo de eso. Una decisión que eventualmente contribuiría a la violencia interétnica a gran escala aquí, muchas décadas después, durante nuestro propio tiempo en 2010, cuando las tensiones entre las comunidades uzbeca y kirguisa en el sur de Kirguistán estallarían. Durante los siguientes 60 años, los soviéticos persiguieron una política de construcción nacional dentro de cada una de estas nuevas RSS de Asia Central que crearon, promoviendo las identidades étnicas y nacionales distintas dentro de cada una de ellas que se les asignaron. El complicado proceso de trazar sus fronteras también continuó durante décadas después de la muerte del propio Stalin. El más grande y más infame de los enclaves que existen hoy, el distrito de Sogd de Uzbekistán, que está rodeado por Kirguistán y habitado casi en su totalidad por tayikos, no se creó hasta 1955, 2 años después de la muerte de Stalin. El razonamiento para hacerlo nunca ha quedado del todo claro, al menos en fuentes en inglés. Por lo que puedo decir, hay leyendas de que Sogd fue perdido por un funcionario del Partido Comunista Kirguís durante un juego de cartas con su homólogo uzbeco, y otras teorías de que se decidió dárselo a Uzbekistán, porque las carreteras principales de la región se conectaban con Uzbekistán a lo largo del río, en lugar de con territorio kirguís más accidentado al este y al oeste. En última instancia, nunca ha quedado del todo claro. Se hicieron muchas otras revisiones a las fronteras hasta la década de 1980, pero su naturaleza complicada y entremezclada nunca importó mucho a los soviéticos, porque todo era parte del mismo país y sistema. Estas siempre fueron diseñadas y destinadas por los soviéticos a servir como límites internos en papel, en lugar de como fronteras internacionales duras en la práctica, lo que significa que todos los pequeños enclaves y exclaves extraños y las fronteras retorcidas realmente no importaban, ya que la gente de las RSS podía viajar libremente de un lado a otro a voluntad. Pero entonces, por supuesto, de repente, la Unión Soviética se desmoronó y colapsó en 1991. Todas las RSS en Asia Central que los soviéticos habían creado se convirtieron inesperadamente en naciones soberanas independientes, y las complicadas fronteras internas que nunca tuvieron la intención de ser fronteras internacionales, de repente se convirtieron en ellas. Por primera vez en probablemente siglos, el Valle de Fergana se quedó repentinamente como un área geográfica, políticamente dividida sin una autoridad centralizada fuerte, y en su lugar se convirtió en el hogar de 3 nuevos estados competidores que tuvieron que lidiar con las décadas anteriores de construcción nacional y las diferentes identidades étnicas que habían sido promovidas en cada uno de ellos por los soviéticos. Los 3 países inicialmente citaron diferentes mapas producidos por los soviéticos entre las décadas de 1920 y 1980 para usar para reclamar sus fronteras, y así, grandes segmentos de las 3 áreas fronterizas mutuas de los estados permanecieron poco claros
y no delimitados durante décadas, especialmente alrededor de los enclaves. Un gran número de tayikos, uzbecos y kirguises terminaron en los lados equivocados de sus respectivas fronteras, o, peor aún, quedaron atrapados en un enclave rodeado por estados rivales, como sucedió con el enclave de Boruk de Tayikistán, rodeado por Kirguistán, los muchos enclaves de Uzbekistán también rodeados por Kirguistán, y los enclaves de Kirguistán y Tayikistán rodeados por Uzbekistán. Inicialmente, los tres países generalmente se permitieron mutuamente acceder a sus respectivos enclaves a través de carreteras que atravesaban sus territorios, y las relaciones comenzaron con bastante calma. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar rápidamente para peor en 1999. En febrero de ese año, un grupo militante que se llamaba a sí mismo el Movimiento Islámico de Uzbekistán, o MIU, intentó asesinar al presidente de Uzbekistán durante un ataque con bomba, a quien querían derrocar para poder establecer su visión de un Estado islámico estricto en Uzbekistán. El MIU pudo aprovechar las fronteras complejas y poco claras en el área estableciendo su base de operaciones en el enclave de Sok, y durante el verano de 1999, invadieron la región circundante de Batken en Kirguistán, que tenía una población local de mayoría étnica uzbeca. Eventualmente tomaron el control del pueblo kirguís de Barak y tomaron rehenes, lo que llevó a Uzbekistán a desplegar a sus propios soldados para rodear el pueblo y sitiarlo, que aparentemente es como Barak se convirtió en un enclave kirguís rodeado por Uzbekistán. Durante y después de este conflicto, Uzbekistán comenzó a demarcar y sellar unilateralmente sus fronteras con Kirguistán, bajo el pretexto de que era para prevenir más incursiones del MIU. Los uzbecos construyeron cercas de alambre de púas, establecieron puestos de control, e incluso instalaron campos minados en grandes secciones de su frontera con Kirguistán en todo el valle de Fergana. En algunos casos, avanzando docenas de metros más allá de la frontera internacional, que era reconocida por Kirguistán. Más controvertidamente, los uzbecos expandieron sus cercas de alambre de púas y campos minados alrededor de la ciudad de Barak, incluso después de que los militantes del MIU habían sido expulsados del pueblo, dejándolo como un enclave verdaderamente atrapado de Kirguistán, aislado del resto del país por fronteras muy duras. También agregaron campos minados alrededor de sus propios enclaves dentro de Kirguistán, como el distrito de Sok, donde afirmaron que el MIU estaba basado, lo que indignó especialmente al gobierno kirguís después de que los acusaran de plantar minas terrestres fuera de Sok dentro del territorio kirguís. El conflicto de Batken en 1999, como llegó a conocerse, finalmente resultó en las muertes de casi 1.200 personas, en gran medida debido al combate militar entre el MIU y el ejército kirguís. Posteriormente, el MIU fue completamente rechazado a bases alternativas en Tayikistán, después de lo cual, Uzbekistán decidió demarcar unilateralmente sus fronteras con Tayikistán también, utilizando los mismos tipos de cercas de alambre de púas y minas terrestres que habían desplegado a lo largo de la frontera kirguisa también. El enfoque más hostil de Uzbekistán hacia las fronteras con sus vecinos en el valle de Fergana generalmente continuaría durante años hasta que el presidente autoritario de larga data del país, Islam Karimov, finalmente muriera en 2016, lo que solo entonces abrió el camino a un deshielo y relaciones restauradas con Kirguistán y Tayikistán, y una relajación de la política fronteriza. Uzbekistán finalmente acordaría delinear su frontera con Tayikistán en 2018, y luego con Kirguistán unos años más tarde en 2022, eliminando constantemente sus cercas de alambre de púas y campos minados a lo largo de las fronteras también. El acuerdo entre Uzbekistán y Kirguistán fue especialmente notable porque incluyó un intercambio de tierras que eliminó el enclave kirguís de Barak, que estaba atrapado dentro de Uzbekistán. Para 2024, el intercambio de tierras se volvió permanente.
Barak fue completamente absorbido y anexado a Uzbekistán, y los 985 residentes del pueblo fueron transferidos y reasentados en otro lugar de Kirguistán. A pesar de esto, Google Maps continúa mostrando el enclave de Barak existente aquí, a partir de la producción de este video más de un año después. Por lo que creo que esto simplemente no ha sido actualizado todavía por Google, por cualquier razón. No obstante, la frontera entre Kirguistán y Tayikistán continuó en gran medida indefinida, mientras que otros incidentes violentos causados por estas fronteras complejas continuaron. En 2010, la violencia y los disturbios interétnicos que estallaron entre las comunidades kirguisa y uzbeka, en las ciudades de Osh y Jalalabad, dentro de Kirguistán, resultaron en cientos a potencialmente miles de muertes y miles de hogares destruidos. El legado duradero de la decisión de la Unión Soviética de haber incorporado lo que en ese momento eran las ciudades de Osh y Jalalabad, en gran parte pobladas por uzbecos, dentro de Kirguistán casi un siglo antes. Y mientras tanto, cientos de kilómetros en todo el valle de Fergana continuaron siendo disputados y no delimitados durante décadas, especialmente entre Kirguistán y Tayikistán, y particularmente alrededor de todos los enclaves. Mientras que la violencia que estalló entre las comunidades uzbeka y kirguisa en Osh y Jalalabad en 2010 fue lo suficientemente grande como para haber capturado titulares en todo el mundo, cientos de escaramuzas localizadas de menor escala en las fronteras, generalmente involucrando a soldados disparándose unos a otros, o aldeanos arrojándose piedras por el acceso al agua y los cruces fronterizos. Continuaron durante años después, y también estaban sucediendo durante años antes. Pero luego las cosas se intensificaron dramáticamente entre las fronteras disputadas de Kirguistán y Tayikistán en 2021. Una disputa sobre una importante estación de bombeo de agua compartida en la frontera, cerca del enclave de Boruk, ese año explotó en múltiples ataques armados y enfrentamientos en toda la frontera entre ellos, en la región de Batken del Valle de Fergana, con ambos lados desplegando artillería pesada, drones, morteros y helicópteros de ataque entre sí. Se produjeron combates particularmente intensos al norte del enclave de Boruk, de Tayikistán, donde más de 40.000 personas permanecieron atrapadas, rodeadas por Kirguistán. Tayikistán reclamó un corredor terrestre desde su territorio principal, a través de Kirguistán para conectarse con Boruk, que Kirguistán disputó, mientras que se produjeron más combates entre ellos al oeste, alrededor de la franja sur de territorio disputado entre ellos, al sur de la ciudad tayika de Kuyand. 55 personas murieron durante esta guerra de 4 días entre ellos en 2021, y cientos de otras resultaron heridas. Las fronteras entre los dos países se cerraron por completo después, y los enfrentamientos esporádicos en estas dos áreas disputadas entre los ejércitos tayiko y kirguís continuaron durante otro año, hasta que estallaron en un combate a gran escala aún más mortífero nuevamente en septiembre de 2022. Durante 6 días, los ejércitos tayiko y kirguís lucharon entre sí en la misma área disputada que habían tenido el año anterior en 2021, utilizando sus arsenales completos disponibles para ellos, y ambos culpando al otro por reiniciar la violencia. Esta vez casi 150 soldados murieron en acción, y más de 100.000 civiles del lado kirguís de la frontera fueron desplazados por la fuerza y evacuados temporalmente, antes de que finalmente se acordara un alto el fuego. Estos episodios de lucha de alto perfil entre Kirguistán y Tayikistán en 2021 y 2022 destrozaron las relaciones entre los dos países, y con las fronteras entre ellos selladas, las más de 40.000 personas que viven en el enclave de Boruk no pudieron salir y visitar a ninguno de sus amigos y familiares. En el resto he creado una versión condensada del guión en español con aproximadamente 15.000 caracteres. El texto mantiene los elementos clave de la narrativa original,
La descripción del Valle de Fergana y sus fronteras caóticas. Los enclaves y exclaves de Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. El contexto histórico previo a la Unión Soviética. El proceso de trazado de fronteras por Stalin en los años 1920. Las dificultades del censo y la identidad étnica fluida. Los conflictos postsoviéticos desde 1991. El conflicto de Batken en 1999. La violencia interétnica en 2010. Los conflictos entre Kirguistán y Tayikistán en 2021-2022.